Empezar, por ejemplo, como estamos con programación orientada a objetos, empezar como con el concepto de objeto. Y bueno, ¿y qué es un objeto? Vamos a definirlo fuera de lo que es el ambiente de la programación. Un objeto puede ser cualquier cosa, ¿no? Nosotros lo habíamos definido en clase como algo tangible o no tangible. Pero en particular, en este caso, vamos a poner un ejemplo así como bien sencillo. Vamos a dibujar acá como unas pelotitas, unos círculos, ¿no? Cada uno de estos círculos, de estas esferas, yo quiero que se lo imaginen en 3D, ¿no? Como si estos fueran unas esferas en donde, bueno, son objetos. Tenemos un par de objetos acá, tenemos 4 objetos. Todos ellos van a tener la misma forma. Así que imagínense que son idénticos en cuanto a su forma, son todos iguales. Yo tendría que copiar y pegar para que sean exactamente iguales, pero no me lo permite la pizarra esta. En cuanto a su forma, entonces son iguales, en cuanto a su tamaño, son iguales. Lo que van a tener de distinto cada uno de ellos es que van a tener un nombre, ¿no? Entonces acá vamos a tener el objeto 1, acá vamos a tener el objeto 2, este se va a llamar objeto 3 y este otro se va a llamar objeto 4. Entonces, si nosotros como que pensamos en qué es lo que tienen igual y qué es lo que mantienen distinto, podemos sacar como dos grandes conclusiones, ¿no? Lo que es igual, las cosas que son iguales, que las comparten, son sus características. ¿Y a qué nos referimos con características? Características. ¿A qué nos referimos? Bueno, a la forma, ¿no? Son todos esferas, son todos redonditos. Al tamaño, vamos a suponer que también, que son todos del mismo tamaño, en eso son todos idénticos, ¿no? Pero tienen una diferencia entre ellos, que es el nombre. Es lo único que los diferencia en este caso. Entonces el nombre es distinto. El nombre, en este caso, el nombre de cada objeto me sirve para identificarlo, ¿no? Entonces vamos a poner nombre que lo identifica. ¿Ah? El nombre lo identifica a un objeto de otro, lo distingo por el nombre. Bien, ¿y todo esto para qué estamos haciéndolo? Bueno, para pensar que cada uno de los objetos estos son iguales en cuanto a su forma y el tamaño, porque nacen todos de un mismo molde. Y acá es donde yo quiero que como que se ponga atención en este concepto del molde. ¿Qué es el molde? El molde va a ser lo que me sirve a mí. Imagínense que esto es hueco o que bueno, que si yo relleno de este molde que va a ser hueco, yo lo relleno con algún tipo de material, no sé, imagínense con algún tipo de resina poliéster. Vieron que la resina es un material, no es el ejemplo más familiar, pero hay materiales que son líquidos que si los dejas secar, ¿no? Se vuelven sólidos. Por ejemplo, la resina poliéster sirve como para eso. Si vos rellenás con resina poliéster líquida un molde, después que eso se enfría, te queda el objeto como sólido. Y ahí podrías, si rellenas un molde que es hueco, en forma de esfera, te van a quedar esferas chiquitas, ¿no? Varias. O sea, de cada molde sacas una, suponiendo, ¿no? Entonces vamos a suponer que esto es hueco, ¿no? Vamos a suponer que esto es hueco y que es del tamaño de estas bolitas que están acá. Entonces con este molde yo puedo hacer varias de estas. Puedo hacer varias. Bien, que van a ser todas iguales en cuanto a la forma y el tamaño, pero que cada una va a tener un nombre y me va a servir para distinguir un objeto del otro. ¿Está? Bien. Como la cuestión con el molde es esto, es como darnos cuenta de que gracias a usar el mismo molde es que todas van a tener la misma forma y el mismo tamaño. Pero como lo uso 4 veces, obtengo 4 objetos distintos. Eso creo que no hay ninguna complejidad y eso creo que ustedes lo entienden perfecto, lo manejan bárbaro. Ahora, cuando pasamos a la programación, al mundo de la programación, este molde se llama clase. Y las cosas que podemos crear con la clase siguen llamándose objetos, por suerte.
Así que no hay problema. Si nosotros tenemos una clase que tenga características en común, o sea, que tenga características, por ejemplo, tenemos la clase persona. Ese es nuestro molde. Y vamos a definir características que van a tener todos los objetos por igual. Entonces van a tener un nombre, Ana, Roberto, lo que sea. Una cédula, quiero que tengan todos mis objetos persona van a tener un nombre y una cédula. Y van a tener una fecha de nacimiento. ¿No? Perfecto, está, todo bárbaro hasta acá. Voy a crear todas las personas que quiera con este molde. Igual que como creo todas las bolitas, estas esferas que yo quiero con mi molde de esferas. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Perfecto. Vamos a crearlo entonces. Vamos a Java. Vamos a ver cómo se haría esto en Java. Ahí me voy al Eclipse. Esperen porque esto se me desarma todo. Ahí. Voy a crear un nuevo proyecto, File, New, Java Project. Lo tengo por acá porque estoy usando la otra versión del Java. A este le voy a poner ejemplo de objetos. Le voy a poner, todo esto lo dejo igual, le doy Next, le doy Finish, le digo que no, y acá me quedó. Hasta la carpetita SRS que no tiene nada, y ahí adentro hago un clic derecho y le pongo New Other Class por acá, y le doy Next. Y esta va a ser mi clase persona con mayúscula. Escribo el nombre de las clases. Acá no le voy a poner nada, lo voy a dejar con el paquete por defecto, aunque no esté aconsejado hacerlo así. Lo vamos a hacer así por ahora. Y acá tengo mi clase persona. Entonces mi clase persona dijimos que tiene nombre, ¿verdad? Bien, tiene nombre, tiene cédula y tiene fecha de nacimiento. Fecha N le voy a poner. Vamos a escribirlo bien. Ahí está. Le voy a dar punto y coma a cada una de estas cositas. Y Java me marca error por todos lados. ¿Por qué? Porque nombre, ¿qué es? Nombre es, va a ser una variable, ¿no? Va a ser una variable que va a ser ¿de qué tipo? Tipo de datos, ¿no? Ahí vamos a pensar en tipo de datos. ¿De qué tipo de dato tiene que ser nombre? Y va a ser letras, ¿no? Entonces no va a ser una sola letra, va a ser muchas. Entonces ahí uso un string. Cédula, ¿qué tipo de dato puede llegar a ser cédula? Y esa está un poquito peleada, porque si no la trabajamos como entero, la podemos trabajar como un string directamente. Pero la vamos a trabajar como un entero, porque hay determinados cálculos que uno puede hacer para ver si una cédula que ingresa el usuario es correcta o no. Por eso la vamos a trabajar como un entero, aunque no hagamos esos cálculos por el momento. Fecha de nacimiento es un date, es un tipo de dato date que está declarado o está declarado en una biblioteca que se llama Java Util, que la tenemos que importar, porque si no Java nos va a marcar un error porque no sabe qué es ese tipo de dato date. Entonces le ponemos import java.util y traemos todas las bibliotecas con ese asterisco por las dudas que vayamos a usar alguna. En general siempre se trae solo la que usás, pero vamos a hacerlo así que evitamos complicaciones más adelante. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos nuestra clase que tiene estos atributos y nosotros sabemos que cuando vayamos a crear algún objeto con esta clase, con este molde, va a tener esta cantidad de atributos. Bien. Entonces, ¿dónde voy a crear objetos persona? ¿En la misma clase? No, las vamos a crear en otra clase. ¿Se pueden crear en la misma clase? Buena pregunta. A ver, probemos. No estoy segura, nunca lo hice, la verdad. Vamos a probar. Persona 1 igual, new, persona. Sí, se puede. Bárbaro, perfecto. Pero no lo vamos a hacer en esta clase, lo vamos a hacer en otra clase, porque después necesitamos comprobar otro concepto. Así que vamos a crear otra clase, new other class. Y esta clase se va a llamar principal, siempre con mayúscula,
Y a esta clase le voy a poner el método main. Voy a ponerle acá para que lo haga solo Eclipse automáticamente. Y acá le doy finish. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que usar otra clase para explicar las cosas. Bien, esta es la clase principal. Es una clase igual que persona, pero tiene la particularidad, ya no es tan igual entonces, de que tiene el método main. El método main es el método por donde comienza todo proyecto de Java. Entonces se recomienda muy encarecidamente que todos los proyectos de Java tengan un único método main, porque es el método que busca el compilador para comenzar a ejecutar el programa. Si le ponemos varios métodos, nos va a preguntar por dónde quieren empezar a ejecutar, por cuál de los dos métodos main que hay, o 3 o 4. Y ahí hay que señalarle cuál. Entonces, para que eso no nos pase, vamos a hacer que todas las clases que quieran las pueden hacer, no hay ningún problema, pero una sola tiene que tener el método main.